Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. La guerra en Ucrania atraviesa una nueva escalada de violencia con los últimos ataques de Rusia dirigidos a zonas de civiles en Kiev y otras ciudades ucranianas. El gobierno de Volodymyr Zelensky intenta aprobar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Limán, mientras que la comunidad internacional advierte a Putin que no permitirá el uso de armas nucleares en el frente. El G7 y la OTAN, liderados por Estados Unidos, amenazan a Rusia con responder categóricamente si pulsa el botón nuclear. Como gesto preventivo, el gobierno de Polonia va a distribuir pastillas de yodo a sus ciudadanos. Y en Finlandia se agotan las tabletas tras un llamamiento de las autoridades de comprar en caso de un futuro riesgo de radiación nuclear. También en Polonia, la empresa que gestiona el oleoducto Druzhba investiga las causas de la fuga registrada anoche en esta infraestructura y descarta por el momento de que se trate de un sabotaje. Y en nuestro informativo seguimos también de cerca las celebraciones del Día de la Hispanidad en España. Les traemos imágenes del tradicional desfile del 12 de octubre que tiene lugar en la ciudad de Madrid. En Venezuela, las autoridades pierden la esperanza de hallar más supervivientes después del mortal alud de tierra en la localidad de Las Tejerías. Hay más de 40 muertos confirmados y decenas de heridos. No se pierda las nuevas previsiones del FMI sobre el crecimiento mundial y el homenaje que Google rinde al artista de origen puertorriqueño Tito Puentes. Comencemos ya con nuestros titulares. Los líderes del G7 se reúnen para tratar la situación crítica en Ucrania y el presidente de Rusia habla con el director del OIEA sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Estados Unidos no cree que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares, explica su representante ante la OTAN antes de un encuentro de ministros de defensa en Bruselas. Continúa la exhumación de cadáveres en una fosa común en Limán. Los forenses recogen pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Las autoridades pierden toda esperanza de encontrar supervivientes del desprendimiento de tierra en Las Tejerías, Venezuela, que ya ha pasado a ser el peor desastre natural del siglo en el país. Los ataques aéreos en Ucrania y la drástica situación de la central nuclear de Zaporilla hacen que la preocupación internacional alcance un nuevo nivel. Como reacción a los bombardeos en varias ciudades ucranianas, los líderes del G7 acudieron a una reunión de emergencia junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estos advirtieron de que habrán graves consecuencias si Rusia emplea armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania, mientras que Zelensky reclamó más sistemas de defensa aérea. Los bombardeos de estos días han acabado con la vida de decenas de personas y dejado sin luz a centenares de ciudades y pueblos. La ONU afirma que estos ataques a civiles y a estructuras energéticas podrían considerarse crímenes de guerra. En esta ocasión, el presidente de Ucrania empleó su habitual discurso nocturno para tranquilizar a los ciudadanos. En las ciudades donde hubo destrucción, los edificios serán reconstruidos. Donde hubo pérdidas, ya hay o habrá recuperación. Donde había esperanzas del enemigo, estas se tornarán en ruinas del Estado ruso. Mientras el viceministro de Exteriores ruso negaba las acusaciones de que su país hubiera realizado amenazas con armas nucleares, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en San Petersburgo a Rafael Grossi, director del OIEA. Nos alegramos mucho de verles y estamos dispuestos a discutir todos los temas de interés mutuo o que nos preocupan. Por ejemplo, sobre la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla. Al terminar la reunión, el OIEA informó de la peligrosa situación en Zaporilla y Grossi advirtió de que ahora, más que nunca, debe establecerse una zona de protección alrededor de la planta nuclear. Estados Unidos dice que no aceptará ninguna amenaza nuclear que venga de Rusia. Así declara ha sido la representante de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, en una entrevista con Euronews previa a un encuentro de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Les hemos transmitido a los rusos de forma bastante directa que cualquier uso de armas nucleares se toparía con consecuencias sin precedentes. Esto es algo que estamos controlando de cerca y creo que también habéis oído a mis compañeros en Washington explicar que en este momento no estamos viendo ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. La semana que viene la alianza militar llevará a cabo un ejercicio de disuasión nuclear ya planificado, mientras continúan las amenazas de Vladimir Putin de usar armas nucleares. Mientras tanto, la OTAN insiste en que sus miembros darán prioridad a las necesidades urgentes de Ucrania.
que tras el último recrudecimiento de la guerra incluirá, entre otros, sistemas de defensa aérea más avanzados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que los últimos ataques contra civiles en Kiev y en otras partes de Ucrania demuestran el fracaso de Rusia. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. Sus intentos de anexión, su movilización parcial y su temeraria retórica nuclear marcan la escalada más importante desde el inicio de la guerra y demuestran que esta guerra no va según lo que había previsto. Tras meses de envíos de armamento de Occidente a Ucrania, preocupa el agotamiento de los arsenales de armas. Los ministros también debatirán cómo reponerlos, al tiempo que se mantienen los suministros a Kiev. Ucrania pide armas a Europa. Con Kiev y al menos otras 14 ciudades bajo intensos ataques aéreos rusos, el asesor principal del presidente Zelensky, Alexander Rodyansky, aseguró a Euronews que Europa debe intensificar su apoyo militar a Ucrania, especialmente con los sistemas de defensa aérea prometidos y no entregados. Es realmente impactante ver que muchos estados occidentales aún están reflexionando sobre el suministro de armas o sobre si deberían proporcionar sistemas de defensa aérea. Los alemanes, por ejemplo, han prometido un sistema de defensa aérea muy moderno durante meses, pero ¿cuántas veces más lo van a anunciar? Necesitamos las armas ahora. Rodyansky también pidió a Occidente que trate de desestabilizar el liderazgo de Putin desde dentro. Reclamó que sea aún más aislado en la escena internacional. Necesitamos clasificar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Ese paso es muy importante, no es solo simbólico. También afectará las capacidades comerciales de Rusia en la forma en la que es percibida económicamente en el mundo. Necesitamos pensar fuera de lo habitual en términos de cómo desestabilizar al régimen de Rusia desde dentro, porque esa es la solución definitiva. Rusia todavía tiene capacidad interna para centrar todos sus esfuerzos y toda su atención en la política exterior. Debemos privarlos de la capacidad y los recursos para hacerlo. Deben concentrarse en sí mismos y hay mucho con lo que lidiar dentro de Rusia. Probar los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso durante la ocupación de parte del territorio ucraniano. Este es el objetivo de los expertos forenses que continúan trabajando en las cercanías de las ciudades en las que, como en Limán, se han localizado fosas comunes, como explica el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pablo Kirilenko. Ya hemos hallado más de 50 cadáveres de soldados y de civiles. Tenemos una gran trinchera, una gran fosa común. Depende de cómo uno quiera describirla. Y con numerosos cadáveres aquí. Según las autoridades ucranianas, entre estos cadáveres hay algunos cuerpos de niños. La mayoría de las víctimas podrían haber fallecido como consecuencia de los intensos bombardeos rusos en esta zona. No obstante, los investigadores recogen cuidadosamente todas las pruebas para intentar identificar a todos los fallecidos y establecer las causas de su muerte. El ejército ucraniano recuperó la ciudad de Limán a finales de septiembre durante la contraofensiva sobre las regiones de Donetsk, Kharkov y Gerson. El gobierno polaco ha decidido establecer puntos de distribución de pastillas de yodo gratuitas en todo el país, debido a la crítica situación en Ucrania y los ataques militares en los alrededores de la central nuclear de Zaporilla. Estas medidas entran en la llamada gestión de crisis, dice el viceministro de Interior de Polonia. Se trata de la preparación en caso de accidente en una central nuclear. Las pastillas que contienen el llamado yodo estable están destinadas a bloquear la glándula tiroides de una posible exposición y de la absorción del yodo malo y radiactivo, que se libera tras un posible desastre en una central nuclear. Por el momento no existe una amenaza real de contaminación radiactiva, pero queremos estar preparados incluso para el peor escenario. Las escuelas, los ayuntamientos y los parques de bomberos como este de Milanówek se han convertido en puntos de distribución de tabletas. De hecho, desde el 26 de febrero nosotros participamos en esta guerra ya que acogimos refugiados aquí en nuestro parque. Fue una sorpresa para nosotros lo de estas pastillas, pero estamos, por así decirlo, preparados para ello. La ciudadanía está preocupada, preguntan cuándo y cómo será el reparto de estas píldoras. Pero estos también preguntan por los efectos secundarios.
Sinceramente, no sé qué efecto tendrá en los niños. El reparto de las pastillas debe ser rápido y eficaz, así lo explica el secretario municipal de Varsovia. El reparto de pastillas de yoduro de potasio comenzará cuando el ministro de Interior y Administración emite el anuncio correspondiente. Y una vez comience el proceso de distribución, toda persona interesada en adquirirlas tendrá que acudir al punto de distribución. Los comprimidos se entregarán a personas de hasta 60 años y a niños con el consentimiento escrito de sus padres. En las últimas semanas, muchos han empezado a comprar tabletas de yodo en las farmacias, mientras que otros siguen siendo escépticos con respecto a la medicación, cuestionando los posibles efectos secundarios como ocurrió con las vacunas. De momento se descarta un sabotaje, aunque las autoridades polacas siguen investigando una avería en el oleoducto Druzhba, que suministra petróleo desde Rusia hacia Europa Occidental. Una avería que ha provocado un vertido subterráneo en Lania, a unos 150 kilómetros de Varsovia. La empresa que gestiona el tramo polaco ha confirmado que las entregas de crudo continúan por las tuberías en servicio que funcionan con normalidad. Se trata de uno de los oleoductos más largos del mundo, construido por la extinta Unión Soviética. El gobierno polaco analiza las causas del vertido. Estamos analizando la situación en este momento. Le puedo confirmar que el vertido está a una decena de kilómetros de Ploiești. Todos los servicios, incluyendo bomberos y servicios de seguridad, están en la zona y en estos momentos analizamos las causas. Polonia había elevado su nivel de alerta para proteger sus infraestructuras estratégicas tras los sabotajes en el gasoducto Nord Stream, en el mar Báltico, que el gobierno polaco atribuye a una posible provocación rusa. España aprueba el plan de contingencia para reducir la factura del gas. Se compone de 73 medidas. Su objetivo es reducir el consumo de energía en un 7%, tal y como se pactó con Bruselas. Ha sido bautizado Plan Más Seguridad Energética, como explica la ministra para la Transición Ecológica. Este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. Con el plan de contingencia, el gobierno español quiere reducir el consumo de gas entre un 5 y un 13,5% entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Entre sus 73 medidas, algunas ya adelantadas, como la rebaja del IVA al gas del 21 al 5% y la reforma del precio regulado de la luz. Entre las nuevas, ampliar la protección de los consumidores vulnerables con una mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico. Se prevé reducir la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias. Se mantiene el pulso de los huelguistas de las refinerías francesas que continúan su movilización pese a las advertencias del gobierno y al desabastecimiento de combustible en muchas gasolineras. Esta es la escena cotidiana en estos últimos días en gasolineras de toda Francia. Muchas han cerrado sus puertas porque los surtidores están secos desde el inicio de la huelga. Los conductores explican que cuando encuentran una abierta tienen que esperar durante horas y no pueden comprar más de una determinada cantidad de combustible. Además de provocar una gran frustración, la gente aquí en Francia se pregunta sobre el impacto que esta huelga puede tener en los servicios esenciales y en la economía. Me vuelvo a casa, he estado en 2 gasolineras y me dicen que no tienen gasolina. Y basta, me voy a casa, no sé qué hacer. La ventaja es que, entre comillas, yo soy mi propio patrón. Pero si no me levanto por la mañana no gano dinero. Si esto continúa así, si llega la penuria, me voy a ver obligado a cerrar mi negocio. Si eso pasa, no tendré elección. 3 de las 6 refinerías francesas están paradas y la huelga ha provocado la reducción de la capacidad de producción del 60%. El gobierno francés insiste en que la situación está bajo control, que solo el 20% de las gasolineras están afectadas. Sin embargo, los trabajadores del sector creen que están subestimando la crisis, algo por lo que la administración Macron ha sido criticada en el pasado, no sin consecuencias. El movimiento de los chalecos amarillos ha dejado cicatrices profundas y muchos aquí se interrogan sobre si esto podría o no volver a suceder. Los líderes sindicales han hecho un llamamiento a la movilización durante el próximo fin de semana.
Annelies Borges in Paris for Euronews. El Fondo Monetario Internacional presenta un panorama sombrío en su última previsión de crecimiento mundial. El organismo reduce a la baja sus estimaciones para este año y ve un mayor enfriamiento en el próximo. Citando la guerra de Ucrania y la continua alta inflación, el FMI vaticina que la economía mundial solo crecerá un 2,7% en 2023. La eurozona apenas escapará de la recesión con un aumento del 0,5%. Estados Unidos alcanzará el 1%, mientras que el 4,4% de China será tibio para sus estándares. Así lo ha explicado el consejero económico de la entidad. La desaceleración de 2023 será generalizada, ya que se espera que los países que representan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar. Y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. A principios de este año, las economías mundiales estaban luchando por recuperarse de la pandemia, en gran parte debido a los problemas de suministro y al aumento de los precios de la energía. Esos costes se dispararon con la guerra de Ucrania, que tuvo un impacto casi inmediato en el IPC y disparó la inflación a cotas no vistas en décadas. Las autoridades pierden toda esperanza de encontrar supervivientes en las Tejerías, Venezuela. Estas son las declaraciones de los equipos de rescate de Protección Civil 4 días después del desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a los medios de comunicación que la avalancha de lodo ya ha dejado 43 muertos y decenas de fallecidos. Todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural. Las autoridades desplegaron unos 3.000 especialistas para realizar labores de rescate, pero después del martes por la noche, estos aseguran que será difícil encontrar supervivientes. Aún así, los residentes no pierden la fe. Este es el caso de Yusmari, que busca sin descanso a su padre. Bueno, desde el sábado está desaparecido en la catástrofe esa que hubo aquí en las Tejerías. Y bueno, esperando respuesta. Ahorita me dirijo hacia la morgue y hay unas personas allí a reconocer a ver si él está entre esas personas que están allí. Pues todavía hemos estado pendientes, pero no hemos sabido todavía nada de él. Septiembre ha sido un mes récord en precipitaciones y en los últimos días se han producido fuertes lluvias, atribuidas en gran parte al paso del huracán Julia. El desprendimiento de las Tejerías es la peor catástrofe natural ocurrida en Venezuela desde 1999, cuando otro desprendimiento de tierra en el estado de Vargas mató a unas 10.000 personas. Son los Reyes del Mundo, acompañados de la realizadora colombiana Laura Mora, que acaban de desembarcar en su país para el estreno de su última película, con la enorme recompensa de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en sus maletas. Sí, Laura Mora se refugió en el cine para superar el dolor por el asesinato de su padre. Los Reyes del Mundo saltaron de las calles de Medellín a la gran pantalla. Para mí, los Reyes del Mundo tienen que ser todos los sin tierra. Para mí esos son realmente los Reyes del Mundo, porque son los que sobreviven a pesar de todo, los que permanecen insultantemente vivos, los que celebran la vida a pesar de la dureza del mundo. Laura Mora nos fascinó con Matar a Jesús y ahora con Los Reyes del Mundo nos muestra con toda su crudeza la realidad y el delirio de los años más duros de Medellín, que fue una de las ciudades más violentas del mundo en un país desgarrado por más de medio siglo de guerra. En uno de sus barrios malvivía uno de sus protagonistas, Andrés Castañeda. Búscame el diario. Tirado también en un callejón ahí consumiendo. Se pilla, entonces el cine cambia vidas. El cine es vida. Y antes de esta película, después decir que yo no era nada. Los Reyes del Mundo desde este jueves en los cines colombianos. Google rinde homenaje a Tito Puente con este doodle animado. Un reconocimiento a la vida y obra del rey de los cimbales, el rey de la música latina,
en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Este neoyorquino de origen puertorriqueño, ganador de varios premios Grammy, dejó un importante legado musical con más de un centenar de discos. Fue percusionista, compositor, autor y director de orquesta durante más de 5 décadas. Tito Puente fue considerado un pionero musical por su creatividad y experimentación. Además del mambo, experimentó con géneros como el bugalú, la pachanga y la salsa. Y siempre se le recordará por popularizar la música latina en Estados Unidos. Hasta aquí Euronews hoy. Nuestro No Comen del día tiene lugar en Chile, donde los indígenas organizaron una protesta que concluyó en violentos enfrentamientos con la policía. No olviden dejar sus comentarios. Les dejo hasta aquí. Hasta la próxima.